Me encanta. Prepárate porque se vienen festivales para todos. Para todos, sí. Todos. Para todos y todes. A ver, hablábamos de la desesperación o la gran preocupación que tiene Cristina, lo contaba Gabriel Ziblatt, por perder el control del Senado y en realidad del Poder Judicial, Gaby. Y de diputados también. En las dos cámaras hay impacto que puede tener, porque esta elección, recordemos, en noviembre se elige la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado. ¿Qué impacto tiene eso en lo judicial? Bueno, lo vamos a repasar. Primero, ¿qué pasa si pierden diputados? Dos cuestiones que destacamos. Primero, olvídate de que avance la reforma judicial y la reforma de la Procuración del Ministerio Público Fiscal. O sea, no se habla más de eso, ¿no? Tenés razón. Eso no se habla más, pero acordate que eso tiene media sanción del Senado, donde la mayoría kirchnerista avanzó con esos proyectos, llegó a diputados, se trabó, quedó ahí. Ahora, vos viste, ¿no? Cuando Cristina lo aprobó en el Senado, todos decían, ¿para qué lo aprueba si en diputados no va a pasar? Bueno, ahora perdió el control del Senado, no hubiera tenido, puede perderlo, no hubiera tenido esa media sanción. No hubiese tenido esa media sanción. Esa media sanción. Se la garantizó, pero si en diputados empeoran, ya mucho más difícil cualquier tipo de reforma judicial. Y segundo, esto es algo que algunos empezaron a analizar, pierde un aliado en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Explica esto. Porque el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que controla a los jueces, que designa, que hace los concursos, pero también importante, después los controla, también los puede sancionar, tiene representantes del Senado, de diputados, son 3 de cada Cámara. Hasta ahora tenés a 2 del oficialismo y 1 de la oposición, que en la negociación los del oficialismo, una quedó Graciela Camaño en realidad, que si me escucha va a decir yo no soy oficialista, pero en el Consejo de la Magistratura casi siempre votó igual que el kirchnerismo. Sí, o cerca, en sintonía, digamos, con una agenda similar, siempre intentando diferenciarse, marcar una distancia, pero por eso decimos una aliada y no un voto 100% puro, porque también es posible que haya cambios políticos ahí en el medio, pero la mayoría siempre pone 2 y la segunda minoría pone 1. En diputados hay chances que no. ¿Se puede revertir eso? Sí, porque si se repite el de las PASO, quedan prácticamente empatados y ahí depende de las alianzas. Si suman un diputado a una provincia al interbloque y demás. Atento a eso, porque un voto en el Consejo de la Magistratura vale muchísimo, vale oro. Vale oro. Bueno, esto en diputados. Esto en diputados. Igual lo del Consejo de la Magistratura, déjame aclarar, recién cambian los representantes de diputados en 2022. No cambia ahora con la renovación, sino en octubre, noviembre de 2022, pero ya es un año donde empieza a jugar que el Consejo de la Magistratura deja de tener también mayoría kirchnerista. Exactamente. Bueno, y en el Senado, a ver, ¿qué pasa? Y en el si Senado, pierden el Senado, cosa que si se repite la elección de las PASO, los pierden. Lo pierden. Quedan con 35 senadores, 37 es el número que necesita para tener mayoría propia, quórum propio, avanzar con cuestiones como esta, designar jueces y fiscales. Nada más y nada menos, mirá el poder que te da el Senado, ¿no? Recordá que se mandan ternas al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo decide quién es el candidato para ese lugar y eso tiene que ser después acordado en el Senado, tiene que recibir el acuerdo del Senado con mayoría simple, o sea, con la mitad de los votos sentás el quórum y ya lo lográs aprobar a cualquier juez y fiscal. Se intenta siempre que haya algún tipo de acuerdo, de que se designen algunos por acuerdos políticos y demás, pero así es como fue pasando en todo este tiempo que fueron designando muchos jueces, algunos incluso que fueron abogados del kirchnerismo. Claro, bueno, un abogado de Cristina en Comodoro Pi. Boico, por ejemplo, camarista. Y así varios otros fiscales pasa lo mismo. Si no tenés ese número, no es que no se van a designar más jueces, pero tenés que sentarte a negociar, que es cómo funciona la democracia, a ver dónde nos ponemos de acuerdo de quién es el mejor capacitado para determinados lugares. Ese es un tema importante. Y el segundo tiene que ver también con lo de la reforma judicial, pierde esa fuerza que decíamos. Esto que logró en estos 2 años, sacar la reforma judicial, sacar el Ministerio Público Fiscal en el Senado, tampoco tendría el número en el Senado. Es por eso que está tan desesperada Cristina Fernández de Kirchner con esta elección y es por eso que se puso en marcha el plan Platita, meter plata en la economía, y lo tenemos a Fausto Potorno y le vamos a preguntar por eso. Fausto, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que se está decidiendo en estas horas? ¿Qué nos puede pasar, no ahora, después? Mira, a ver, el problema es que el Estado no tiene plata. Entonces, a alguien se la tiene que sacar. Ajá. Una cosa sería, por ejemplo, si cobrase un impuesto adicional, pero eso no se hace antes de las elecciones. Entonces, no se va a cobrar un impuesto para recaudar ese dinero. Entonces, se va a imprimir. Y cuando vos imprimís dinero, en general, lo provocás lo que se llama el impuesto inflacionario. O sea, todos vamos a pagar en algún momento
el efecto de emitir dinero, con más inflación, eso no queda dudas. Y eso se suma ya a lo que venía para emitir el gobierno en los últimos 4 meses, que iba a ser una enormidad, ¿no? Te hago una pregunta, ¿cómo es cuando ustedes los economistas hablan con mucha naturalidad, obviamente, es el métier de ustedes, de imprimir? ¿Quién da la orden de imprimir? ¿Cómo es eso? Es buena pregunta. En realidad, lo que hace el Estado, se endeuda con el Banco Central. Le pide prestada plata al Banco Central. Dice, bueno, no tengo plata, señor Banco Central, présteme plata. El Banco Central le dice, yo tampoco, así que claro, tampoco tengo plata. Pero yo tengo la maquinita. Entonces, la máquina depende del Banco Central. La máquina depende del Banco Central. Que es la Casa de la Moneda. Bueno, no, la Casa de la Moneda la subcontrata, digamos. Claro. Es la Casa de la Moneda. Es la imprenta. Es la imprenta. Claro. El editor del libro que son los billetes, es el Banco Central. Entonces, el gobierno le pide prestada plata al Banco Central, le da lo que se llama puede ser una letra intransferible, un adelanto transitorio. A veces el Banco Central dice, yo tengo ganancias acumuladas, te voy a repartir mis ganancias acumuladas. Mentira, que no. Después vamos a contar eso porque también es un invento nuevo que hace el Banco Central. Claro, hay como mucha creatividad contable, ¿no? Hay mucha creatividad contable, pero básicamente le pide prestada plata al Banco Central. El Banco Central dice, yo no tengo plata, pero te tomo este bono y emito dinero, porque para el Banco Central la moneda es como una deuda. ¿Tá? Claro. Piénsenlo que el peso es un bono que emite el Banco Central que tiene tasa cero. ¿Tá? Y que se usa para pagar todas las cosas. Entonces el Banco Central le emite su propia deuda, que es en realidad el peso, la base monetaria, y eso se la manda al Tesoro. Al Tesoro. Y el Tesoro ahí paga cuentas, eso es todo lo que tiene que hacer, ¿no? El tema, y esto es interesante, es que hay un límite en la Carta Orgánica del Banco Central de cuántos adelantos transitorios, cuánta deuda puede tomar el Banco Central del gobierno. Ajá. Y ya estamos en ese límite. ¿El límite ese de qué es? ¿Un porcentaje? Es un porcentaje de la recaudación y de la base monetaria. Y de la base monetaria. Es un doble. La última reforma se puso un límite doble. Pero yo contaba hace un rato, Fausto, que el gobierno ya hizo el rulo con los DEG, sí, y usó pesos para renovar un poco el saldo que tenía agotado. Yo lo graficaba diciendo, pagaron la totalidad de la tarjeta para que le quedara el límite de vuelta libre. Sí, usaron otra tarjeta para... Claro. Porque en la tarjeta ya estaban con el límite, entonces usaron otra tarjeta para vaciar un poquito el límite. O sea, pagar una tarjeta con la otra y así. Para que le pudiera seguir prestando el Banco Central al Estado. ¿Está Jorge Liotti ya? Lo tenemos a Jorge Liotti en la redacción de La Nación, en la renovada redacción de La Nación. Jorge, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Tato? Buenos días, ¿cómo te va? Acá estamos analizando varios de los anuncios que viene haciendo el gobierno, ¿no? Los recitales para todos, el plan para blanquear empleadas domésticas. Nos dice Fausto Potorno, ojo que esto va a terminar en inflación. ¿Cuál es? El gobierno no está... Digo, después de noviembre va a seguir gobernando este gobierno. ¿Cuánto les preocupa o no les importa nada para después de las elecciones? Mirá, hoy está gobernando como si el futuro no existiera y el límite definitivo es el 14 de noviembre. Esta es una línea clara que fijó Cristina Kirchner con esa presión que ejerció en la primera semana post derrota en las PASO y que tiene que ver con los movimientos políticos y con el planteo económico de cuando ella en la carta un poco plantea esta idea que se había hecho demasiado esfuerzo en reducir el déficit, o sea, se estaba gastando poco, ese fue el mensaje. A partir de entonces el gobierno tomó una línea clarísima de que hay que hacer todo el gasto, todo el esfuerzo, toda la demanda acá hasta noviembre y después empezará otra película. Necesita, no digo revertir, pero por lo menos mejorar, digamos, en un modo significativo los números del 12 de septiembre. Jorge, dentro de la coalición, ¿todos están de acuerdo con esta decisión que vos estás contando? Digo, elegir esta línea, bueno, gastar y no hay futuro que importe, lo único que importa es pensar en las elecciones del 14 de noviembre. Bueno, en realidad lo que hemos visto fue una intervención de Cristina para, yo te diría, no para kirchnerizar el gabinete, sino para desalbertizarlo, incorporando figuras que están más vinculados con el peronismo clásico, pero sí hay una figura a la que todo esto le hace mucho ruido, que es el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien viene planteando, digamos, con algunos matices, su idea de que tiene que haber una línea de continuidad en el tiempo, va a pararse sobre un presupuesto que ya en el Congreso están discutiendo
reduciendo severamente, el propio oficialismo advierte que lo va a cambiar, con lo cual yo creo que la gran discusión que va a venir después del 14 de noviembre, yo diría que hoy hay un consenso forzado, pero consenso al fin, de que tienen que hacer esto, que es gastar lo que tengan, hacer todos los gestos, tratar de revertir la estrategia de campaña, bueno, lo que hemos visto en la semana pasada y estos días, ¿no? Pero no está claro qué va a pasar después del 14 de noviembre, donde la discusión se va a focalizar concretamente en el tema económico, que fue un tema que hasta ahora no se abordó después de la derrota de las PASO. Ahora, Jorge, con todo esto que vos relatás y todas estas medidas que estamos viendo, lo que estás haciendo, y también Fausto en esto puede aportar letra, es alejar lo que debería ser el único ancla racional que va a tener el gobierno después de las elecciones, que es decir, bueno, vamos a tener un acuerdo con el fondo, vamos a negociar cómo arreglamos las relaciones financieras argentinas con el mundo, pero cuanto más vos avances en esto que vos estás relatando, menos posibilidad tenés de mostrar algo lógico. Bueno, excepto que te estés jugando todas las fichas a que, digamos, se te estrecha tanto el camino que lo único que tenés, estás visualizando un acuerdo, ¿no? Porque también es cierto, como estás gastando lo que tenés y lo que no tenés en este momento, es porque estás pensando o en no pagar o en llegar a algún tipo de acuerdo que te permita postergar vencimientos. Está claro que es de lo que está hablando hoja el de mercado, ruta, de que no haya acuerdo realmente. ¿Cómo? ¿Qué es de lo que está hablando el mercado? Que no haya acuerdo. Bueno, por eso, ahora, en términos de presentar un plan económico, una hoja de ruta, que es lo que el fondo vino expresando en sus últimos documentos, está claro que no está expresado en esto que estamos viendo ahora, donde la prioridad absoluta es la cuestión electoral. Habrá que ver si después hay un ordenamiento a partir de noviembre para llegar a un acuerdo. Hasta antes de las PASO había un consenso, incluso con el kirchnerismo y con Cristina Kirchner, de que no había una voluntad de defoltear. Ahora le voy a preguntar a Fausto Potorno si hay margen para no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que puede pasar. Pero ayer habló Pichetto sobre lo que él interpreta que es el motivo por el cual perdió las elecciones el gobierno. Lo escuchamos y lo analizamos en la mesa. Dale. El gobierno perdió la elección fundamentalmente producto de la decisión sanitaria con consecuencias letales en la economía. La pandemia existió en el mundo. Ahora, el cierre de 10 meses es único y excepcional de la Argentina. Esos son los decretos firmados por el presidente. Es una decisión administrativa. Esa política sanitaria tiene efectos económicos muy fuertes, pero no solamente en el plano económico de la pérdida del empleo, de la pérdida de la actividad económica, sino también en el plano emocional, en el plano afectivo. Hay un conjunto de situaciones que le pegaron muy duro a la gente. Bueno, Pichetto siempre se declaró muy crítico de todo esto, incluso hablaba de su angustia personal, apenas empezó la cuarentena y demás. Gaby, pero evidentemente acá estamos en un tema central que coincide un poco también con el relato del gobierno, solo que el gobierno te lo dice distinto. Sí, e incluso se escucharon voces que tienen que ver con las reacciones posteriores a la derrota de las PASO, tiene que ver también con esa lectura de que la cuarentena surtió un golpe muy duro. Cuando el gobierno sale a decir la pandemia terminó, en otras palabras, está reconociendo también que el impacto más fuerte lo hizo la pandemia. Cuando la pandemia o la cuarentena, pues no es lo mismo, ¿no? La cuarentena y el tema escolar también. No te olvides que Kicillof salió rápidamente a decir que iban a recuperar clases los sábados, que el ministro de Educación salió a pedirle a los ministros provinciales que garanticen la presencialidad. ¿Sí? Teresa García incluso reconoció que parte de la pérdida tuvo que ver con eso, ¿no? Es cierto. Con no haberle dado clase a los chicos. Ellos de alguna manera reconocen que no es todo plata en el bolsillo, en los hechos, pero el problema es que para cambiar las situaciones de acá a noviembre, la única que tienen a mano, aunque no la tienen, según dice Fausto, es la plata, por intentar poner plata en el bolsillo. Es lo único que pueden cambiar rápido. Es decir, y el único que tiene un rápido. efecto más inmediato, digamos. Eso, Jorge, ¿cuál es tu mirada sobre ese punto? ¿Puede llegar a tener un efecto electoral esta inyección rápida de plata? Bueno, yo creo que puede aliviar un poco los números. Parece difícil poder dar vuelta al cuadro general. Yo te diría que de los 4 temas centrales que están en juego en las elecciones, el oficialismo podría llegar a revertir algunas provincias para mantener el quórum en el Senado. Es imposible dar vuelta a la elección para tener quórum en diputados. Es imposible revertir la cifra a nivel nacional, donde hubo más de 9 puntos de diferencia.
y en todo caso lo que vas a tratar de discutir es acercarse un poco en la provincia de Buenos Aires para tratar de maquillar la derrota para que no sea no se incremente y no sea una derrota de casi 5 puntos como fue en las PASO. Es decir, hay objetivos logrables y otros que son inalcanzables. Ahora, el manual del peronismo marca que ante una derrota electoral la reacción tiene que ser esta que está haciendo, no tienen otra receta. No creo que sea suficiente para dar vuelta el resultado global que se dio en septiembre. Jorge, gracias por el contacto como siempre y la mirada y la información. Por favor, Tato, un gusto. Un saludo a todos los de la mesa. A ver, Fausto, antes, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero antes, ¿se puede hacer un acuerdo? ¿Se puede no hacer un acuerdo con el fondo? Y el año que viene tenés que pagarle 20.000 millones de dólares al FMI. 20.000 millones de dólares. Son la mitad de las reservas brutas que tiene el Banco Central. Y mucho más que las reservas netas que tiene el Banco Central. No está esa plata, digamos. Sí, lo que me preocupa, te voy a dejar esto, me preocupa un poquito que primero la economía primero la salud, después la economía. Ahora las elecciones, después la economía. La economía en el momento no llega nunca. Los economistas deberían hacer un acto, ¿no?, de repudio, porque siempre quedan como en el segundo plano. Bueno, hace pocos días Máximo Kirchner se declaró en contra de los matemáticos. Seres malditos. ¿Los economistas? ¿Sí? Vos lo conocés bien, ¿no? Sí, Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en la mesa de 9. Tenemos mucha más información. Rubén Rabanal tiene todos los detalles de la inyección de plata que está mandando el gobierno. Agárrense, dale.